El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que se habla en todos lados, la transformación digital. Escuchamos de proveedores, de clientes, de influencers, de empresarios, de muchísimas personas el tema de transformación digital. Y cuando hablamos de transformación digital, las primeras ideas que se nos vienen a la cabeza es, hay que comprar un sistema, hay que implementar un ERP o cómo integramos la inteligencia artificial a nuestra empresa. Sin embargo, la transformación digital es mucho más que eso. Por eso el día de hoy tenemos a un experto en esto, a Enrique Méndez, el cual le gusta que le digan Quique Méndez. Y entonces el día de hoy vamos a platicar acerca de este tema tan importante, porque recordamos que en estas pláticas no hablamos solo de finanzas, sino hablamos de cosas que son importantes. Y hoy la transformación digital ha cobrado más relevancia que nunca. No es un tema nuevo, es un tema que tiene mucho tiempo, pero para muchas empresas está siendo cada vez más novedoso, sobre todo por la carga de las aplicaciones. Hola Kiki, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en tus episodios, en tu programa. Y bueno, la verdad es que gracias por la presentación. Creo que va a ser un tema interesante hoy en día. Hoy vivimos en la era digital y contento de compartir todas estas experiencias y anécdotas contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Kike. Oye, para que te conozcan todas las personas que nos escuchan regularmente, que no, a lo mejor no te siguen y no te ubican, platícanos un poco acerca de tu trayectoria, de lo que tú nos quieras compartir, dónde estás actualmente. Sí, muchas gracias. Mira, actualmente soy socio consultor en transformación digital en una empresa que se llama ThinkLink. Es ya relativamente nueva, ya cumplimos 2 años. Pero antes de eso estuve cerca de 14 años en biomédica de referencia, un laboratorio de análisis clínicos muy reconocido en el país. Fue 2 veces ganador del Premio Nacional de Calidad, tuvo premios nacionales e internacionales de cultura, de liderazgo, de innovación. La verdad es que fue una trayectoria y una experiencia muy bonita vivir allí, aprendí muchas cosas. Y antes de estar en biomédica fui consultor de tecnología. Entonces ya llevo también unos cuantos años dedicado a la tecnología, pero la verdad es que el aprendizaje en biomédica, con esto que te platico de participar, sobre todo en Premio Nacional de Calidad, eh, ayudó mucho a que yo entendiera cómo es la transformación digital. Fue una especie de revelación para mí. ¿Cómo es la transformación digital? A diferencia de lo que se puede pensar de que la transformación digital se trata solamente de tecnología. Eso ya lo iremos Ok, desmenuzando a lo largo del tiempo, ok. pero ese ha sido. Y me gustaría empezar por ahí. Cuando yo platico con empresarios, con mis clientes, con diversos colegas acerca de la transformación digital, lo decíamos al inicio, viene en la cabeza el hay que comprar un ERP, el ERP más poderoso, más caro, eh, un ERP chiquito, hay que hacer un ERP. Hay quien entiende que digitalizar la transformación digital se trata de digitalizar cosas, ¿no? Como si fuéramos a escanear. Se trata de hacer un proceso nuevo, qué sé yo. O sea, tú, en tu gran experiencia que tienes, ¿cómo podríamos definir o cómo deberíamos de entender qué sí es transformación digital y qué no es transformación digital? Claro, mira, en efectos prácticos, la transformación digital no se trata solo de tecnología. Es interesante esto porque suena raro decir, oye, es transformación digital, pero dices que no se trata de tecnología. No, la tecnología está allí porque lo que hay que tener en mente es que hoy vivimos en la era digital. Todo es digital, todos son sistemas, todos son apps. Lo importante de la transformación digital es la estrategia, es cómo ocupamos estas nuevas tecnologías que ya existen, más las emergentes, y lo más importante es cómo está preparada la organización completa para adoptar estas tecnologías y crear una propuesta de valor única y diferente de nuestra competencia, pero que abra mercados o que entregue los servicios de una forma diferente. Ahí es donde surge la transformación digital. Entonces, más allá de que la transformación digital sea un proyecto, que muchas empresas lo llegan a ver así, es un proyecto que además se lo encargan a las áreas de TI,
No es un proyecto, debe de ser parte de la estrategia de toda la organización y debe de construirse con una alineación hacia el cliente. El cliente siempre tiene que estar en el centro, pero para esto toda la organización tiene que estar de alguna forma bien alineada, comprometida, haciendo cambios para que esto se pueda lograr. Suena fácil, pero no lo es. Y tú lo dijiste ahorita, ¿no? A veces pensamos, oye, pues metemos un ERP, ¿no? El más costoso. ¿Podemos decir nombres de ERPs? Sí, Pero sí, sí, pasamos, claro, por no supuesto. sé, SAP, SAP, Oracle o Salesforce, ¿no? Hablando de CRMs. Y hemos escuchado muchas veces las historias de terror de las empresas que los implementan. No quiere decir que el software sea malo, son los mejores del mundo. El problema es que las organizaciones no están preparadas como organización para poder aprovechar estas tecnologías, sumar todos los esfuerzos para brindárselos al cliente. Eso es lo que no es transformación digital. Y algo que comentaste también muy cierto es que normalmente las empresas piensan en digitalizar lo que hoy hacen. Y eso está bien. Ese digamos que es el primer paso para entrar a la transformación digital. Porque si hoy ni siquiera tenemos sistemas que hagan el cómputo de la información o estructuren la información para poder explotarla, estamos estancados, no vamos a poder avanzar. Pero hay un detalle aquí. Cuando digitalizamos normalmente los procesos, en esta primera etapa, lo primero que se hace es digitalizar tal cual está. No se cuestionan los procesos normalmente. Se digitalizan, es decir, si para hacer algo lleva 20 pasos, el sistema hace los mismos 20 pasos. Y Ok. a veces, cuando estamos hablando con las áreas involucradas, oye, ¿y si le sumamos un control más para que la de calidad también valide o rechace, ¿no? Entonces, de 20 pasos Sí. son 21 pasos. Oye, Kike, antes de seguir, porque eso me gusta mucho, esa parte que tú estás diciendo, esta estructura de hacia dónde debe de ser y cómo se debe de encaminar la estrategia, antes de continuar por allá, a mí me gustaría ir dejando claro, es decir, la transformación digital no nace o no debe de nacer como una necesidad de ver un reporte, de subirse a una ola en la cual se dice es que debes de estar aquí porque debes de tener el software más caro, porque no es que tengas el más caro, sino el que el que más pueda adaptarse a lo que tú haces. Pero Ujú, eso tiene que nacer desde una estrategia. O correcto. sea, ¿por qué quieres hacer esto? Porque si tú no tienes bien claro esto, y a mí me pasa en algunas ocasiones, yo creo que te pasa también cuando ves con los clientes, es ¿de dónde surge esta necesidad? ¿De dónde surge esto? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu plan? ¿Dónde va tu empresa? Porque ahorita lo decías, la transformación digital viene acompañada de todas las empresas. De hecho, yo he escuchado esta terminología de la transformación digital es un proyecto transversal. Y cuando hablamos de un proyecto transversal, es un proyecto que toca prácticamente todas las áreas. Ujú, Y entonces muchas áreas de empresas chicas, medianas, grandes, porque a veces pensamos también que la transformación digital solo es para las grandes empresas, para los monstruos de empresas y las empresas pequeñas, las empresas pymes o incluso los emprendedores dicen, no, para mí eso no es necesario, cuando yo creo firmemente que sí lo es. Claro, siempre a tu nivel, a tu escala y a tus necesidades. Pero tú decías vi algo bien importante, transformación digital no es implementar un sistema, no es comprar o hacer una cosa específico, es hacer, tener una visión de hacia dónde va la empresa, hacia dónde va el segmento, el sector y qué es lo que necesitamos, por qué queremos hacer esto. Porque en ese sentido, cuando nosotros tenemos claros o los empresarios tienen claro de por qué quieren hacer esto, es menos complejo, porque la realidad es que hacer una implementación de transformación digital puede llegar a ser arduo si no está bien planificado y bien claro, puede ser, incluso puede llegar a ser hasta tortuoso para ciertas áreas porque cambias deja de hacerlo como siempre, ya lo tocaremos más adelante, pero ese tema es bien importante, por eso la motivación, las mediciones, las etapas son tan importantes. Pero entonces, transformación digital es hacer que tu empresa vaya hacia adelante, vaya buscando, no como un factor diferenciador, porque también lo platicaremos, no es que la transformación digital te vaya a dar la ventaja competitiva, porque
pues no lo es como tal, ya lo platicaremos también, pero sí es entender que va primero la estrategia de a dónde quiere llegar, hacia dónde va el rumbo de la compañía y con base en eso entonces, ahora sí, empezamos por implementar, desarrollar. Y en esto que decías, ¿cómo podrías decir cuáles son la secuencia que deberíamos? Porque ahorita empezabas a decir, oye, empezamos a implementar ¿cómo se llama? Empezamos a Realizar. sistematizar, ¿no? Yo aprendí una frase hace un tiempo que decía, sistematizar no es lo mismo que automatizar. Cuando tú automatizas algo que no está sistematizado, es algo que no tiene un proceso definido, pues lo único que hace es que, pues te sigues equivocando más rápido, pero te sigues equivocando. Hay personas que siguen buscando que la información salga cuando nunca la tienen, que se invente fórmula, ¿no? Que se inventen datos que no existen en la empresa. Entonces, tú en tu experiencia, ¿cómo podrías decir que es la secuencia en la cual podríamos decir, a ver, ya tengo una estrategia, ya sé que yo quiero que mi empresa vaya más allá. Claro. Tengo una estrategia, claro, de crecimiento, de expansión, de diversificación, etcétera. Cual sea la estrategia de la empresa que esté buscando. Listo. Ahora, necesito encaminarme. Tú como experto, como consultor, ¿qué le dices a los clientes respecto a ver, cuáles son las etapas, pasos, de manera general? Porque al final muchas veces también creo que hay muchos vendehumos en esto en lo cual te dicen, a ver, te voy a dar los 4 hacks y la ruta secreta para que, espérame, no hay, ¿no? O implementa esta plantilla en Excel y entonces tu empresa cambiará su forma. Entonces dices, pues sí te va a ayudar, pero no es eso, ¿no? Es un poco más allá. Tú cómo podrías decirle a las personas, a ver, ojo, no es que sea una ley, no es que sea escritura sagrada, pero sí tienes que contemplar esto. Sí, totalmente de acuerdo. Me encanta el viaje que hiciste. No hay receta secreta. Eso es un hecho. Eso es lo primerito que hay que tener en mente. ¿Por qué no hay receta secreta? Porque cada organización es diferente. Tiene una cultura diferente, tiene procesos diferentes, modos diferentes, etcétera. Entonces, con eso no hay receta única. Hay metodologías, sí, pero como metodologías o marcos de referencia se van adaptando a cada organización. Esa es la primera. La segunda que me decías de los pasos, te iba platicando esto. La primera fase, yo veo la transformación digital en tres grandes fases. La primera es la digitalización o sistematización, vamos a decirle. Decíamos que es esto de hacer lo mismo que hoy hacemos, pero en sistemas. Y ahí te decía, ahí no se cuestionan procesos e incluso hasta le van agregando más pasos al proceso. Y lo que termina siendo, en vez de transformación digital, terminamos haciendo burocracia digital. Pero bueno, ya tenemos un sistema que podemos aprovechar información, ¿no? El Claro. segundo paso de este viaje de la transformación digital, sí podemos decir que estamos ya entrando en una transformación digital, pero el enfoque es diferente. Cuando empezamos a hacer transformación digital, a diferencia del paso uno de digitalización, es aquí sí cuestionamos los procesos y enfocamos los procesos de cara al cliente. Esta declaración es muy, muy fuerte porque cuando cuestionamos los procesos hay que romper los famosos así se ha hecho siempre. Así siempre ha funcionado. Eh, entonces, cuando vemos esto, ahí entran temas culturales y de procesos donde la transformación ya no es tecnológica, es de la organización. Entonces aquí es donde la gente tiene que tener ya ciertas habilidades y competencias de pensamiento digital, un poquito de innovación o design thinking también, donde empezamos a co-crear, pero hay que romper procesos. Y esto es complicado y complejo hacerlo porque, digo, lo sabemos no solo en temas de sistemas o de transformación digital, digo, también cuando se habla de modificar procesos o hacer cambios, siempre hay resistencia. Y ahí es donde tenemos que empezar a atacar. Pero una vez que logramos brincar la segunda fase de la transformación digital y ya tenemos una organización preparada que se adapta a los entornos de hoy, como los entornos VUCA o BANI,
Ahora sí buscamos una sostenibilidad digital. ¿Y a qué me refiero con sostenibilidad digital? Hoy las tecnologías están cambiando a una velocidad que, vamos, es impensable. Antes a lo mejor eran cada 10 años cambiaban las tecnologías, después cada 5 años. Ahora cada 3 meses están saliendo nuevas versiones de los sistemas que usamos. Entonces, hoy la tecnología, a lo mejor, la tecnología que está en la aula se llama ChatGPT. Y todo el mundo usamos ChatGPT, Gemini, todos los empresarios quieren usar inteligencia artificial, pero mi pregunta es, ¿y cuál será la tecnología en los próximos 3 años, en los próximos 5 años? Entonces, cuando hablo de sostenibilidad digital, hablo de que ya las organizaciones están preparadas como organización, ¿eh? No solo como áreas de TI, como organización están preparados para adoptar nuevas tecnologías emergentes. Ahora, el factor estrategia, que es de lo que me estabas preguntando, es clave también tener una estrategia y que todos los esfuerzos estén alineados, porque ¿qué pasa hoy? Como la tecnología está al alcance de las manos de cualquier área, de cualquier persona, incluso nosotros mismos como personas somos usuarios de infinidad de aplicaciones de toda índole. Las áreas también, las áreas de nuestras empresas también. Entonces, ¿qué pasa? Que cada área empieza a tener sus iniciativas de usar aplicaciones para resolver las situaciones que tienen en sus cargos, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué termina pasando? Voy a decir áreas, no sé, marketing. ¿Sabes qué? Necesitamos meter un chatbot en las páginas para que conteste de manera automática con IA. Y el área de compras, vamos a meter este software porque necesitamos acelerar esto. Y empiezan todas las iniciativas y todas estas iniciativas que hacen, las ponen en una cajita y les dicen, TI, te toca. Y TI Claro, recibe claro. 80 Ah, proyectos que no sabe qué eso, hacer con ellos. Y me estás haciendo recordar muchas cosas de una vida pasada que tuve, ¿no? Donde trabajaba, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto eh, pues enorme a nivel mundial de los inicios de la transformación digital de un banco muy grande en este país. Pero eso que tú dices acerca de cada área va teniendo y todo se lo das a TI. Y luego TI te dice, pues Pues, ¿por cuál empiezo, no? Entonces es cuando hay figuras en ciertas organizaciones como el PMI, ¿no? Que dice, a ver, ¿no? ¿Cuáles son todas las iniciativas? Porque a veces pasa que dos o tres iniciativas se parecen o se pueden atacar de una sola vez, con una sola cosa, porque en una dice, en una aquí dice que quiere que tenga uno, en otra que dice que tenga A o que tenga un uno romano, ¿no? Entonces, es lo mismo. Entonces, creo que es muy importante la alineación de la mentalidad y es donde la estrategia, el orden y filtrar la información es importantísimo. Es decir, las áreas de sistemas tienen capacidad instalada e incluso, aunque tengas más personas, hay momentos en los cuales las cosas no van a salir, ¿no? Hay una frase que me encanta cuando estamos en este tema de proyectos y las empresas dicen, pues contratemos más gente. Yo aprendí alguna vez esta frase que utilizo es que nueve mamás no hacen un hijo en un mes. O mm, sea, no va por ahí. O sea, necesitamos tener bien claro porque esto tiene su tiempo de desarrollo, tiene su tiempo y que yo ponga tres o cuatro programadores a hacer el mismo código o a ver el mismo, no va a ser lo más rápido. Lo que sí lo va a retrasar más es que no esté bien definido, que tú no tengas esta mentalidad, reitero, de lo que iniciamos, de qué es lo que quieres, de que vaya alineado, porque a veces en este tema de estrategias y objetivos, pues, vamos con una sola cosa, pero a veces este tema de dónde le va a impactar a marketing, dónde le va a impactar a logística o cómo marketing, logística puede subirse o debe subirse a este proyecto para que realmente vayamos todos en el mismo sentido, ¿no? Porque de lo contrario, son esfuerzos donde empresas donde tienen un chorro de parches, un chorro de tecnología es, ya tenemos un chatbot, pero ya tenemos un CRM, pero ya tenemos un tal, y entonces empezamos con la información. Es, a ver, ok, la información es eficiente, es buena, y entonces empiezas a preguntar, oye, necesito el número de clientes que tenemos. Y entonces sale marketing y dice 100. Luego dice, finanzas 150. Y luego sale,
Válgame Dios. Sí, sí, sí. O sea, ¿dónde está la calidad de la información? Ah, es que es error de sistemas. El sistema dice, espérame, espérame. Pero es Exacto. que, no, también alguna vez me pasó vivir esa parte, ¿no? Donde una sola información se tenían tres o cuatro distintas e incluso esa información se le reportaba a autoridades. ¿No? Ujú. Entonces decías, a ver, válgame Dios, ¿cómo podemos tener bases distintas? ¿Qué no tendríamos que tener esta parte de eficiencia donde tú decías, a ver, primero tenemos, una vez que decidimos que hay que digitalizar, empezamos a digitalizar todos los procesos, pero hay una parte, como dirían los expertos de música, de curar, ¿no? De curar, que es la segunda parte, donde se vuelve bien importante y estas estrategias, porque si la información no es eficiente, no es eficaz, no es clara, no tiene los elementos que quieren, porque de repente incluso en estas cosas vienen estas innovaciones de, oye, a mí me gustaría ver la información, hacer cubos. Hoy desde hace muchos años se habla de cubos de información, ¿no? Entonces, sí, pero los cubos tienen un eje. O Sí. sea, tienes que, para voltear a verlo, tienes que tener un eje, un número de cliente, algo que me permita. De lo contrario, pues son cosas bonitas, pero terminan sin ser importantes. Entonces, en tu experiencia en esta parte de la eficiencia y la mentalidad, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo en las empresas para decir, a ver, no se trata de más proyectos, sino cómo? Yo te decía, en el argot se conoce como el PMI, pero pues, el coordinador de los proyectos, alguien, ¿no? El enlace entre el negocio o las áreas usuarias y sistemas, qué sé yo, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo podemos disminuir esa parte y no es que sea perfecta, porque nada es perfecto, sino cómo podemos hacer que las cosas al menos vayan caminando mejor hacia tener la misma cantidad de información y calidad de información? Exacto, sí, sí, sí. Justamente eso, ¿no? Que terminan todos estos proyectos de forma desarticulada. Y lo que ocasiona es eso, son informaciones en cada área, no se concretan y no se dan la respuesta a las preguntas que se tienen. Y respondiendo a tu pregunta, volvemos a la estrategia. Si la estrategia del negocio apunta para un lado, todos los proyectos, no solo de TI o no solo tecnológicos, sino todos los proyectos de toda la organización deben de apuntar a esa estrategia. Entonces, la primera pregunta que se deberían de hacer las organizaciones, o nos debemos de hacer todas las organizaciones, es, ¿estamos haciendo reflexión estratégica al año o una planeación estratégica? Porque ahí es donde se define la estrategia. Y en las estrategias saldrán retos estratégicos, objetivos estratégicos, donde participan las áreas, donde todos se alinean. Ahora, ahí sale, te digo, marketing tiene proyectos tecnológicos, áreas administrativas, proyectos tecnológicos, servicio al cliente, proyectos tecnológicos. A ver, señores, aquí en el board de dirección, todas las ideas que están proponiendo están alineadas a los retos y objetivos estratégicos. Pues de las 10 que dimos, nada más tres. Pues nada más tres. Porque si no, entonces entran las tropecientas ideas que salieron y todas se las mandan a TI, ¿no? Y la otra, que TI, eso es el impulsor o el dotador de la tecnología hacia la organización. Hay organizaciones que sí tienen a TI como un área estratégica. Hay organizaciones que no. Y ahí también te puedes dar cuenta de qué tan importante es la tecnología para estas empresas de cualquier tamaño, ¿eh? Chicas, Claro, medianas, grandes. Entonces, ¿qué pasa ahora que con este rollo de transformación digital, si hay un área de TI, se la dan? Y lo primero te decía es, la transformación digital no es un proyecto. Debería ser una filosofía de vida y además no puede terminar este proyecto porque las tecnologías cambian constantemente. Entonces, esto evoluciona y está para quedarse porque es como decir, en 5 años la era digital se acaba. No, no se va a acabar, viene cambiando. claro. Y te decía, todas las áreas tienen que alinear estas iniciativas o sus actividades de las estrategias derivadas, retos y objetivos estratégicos a la estrategia de la empresa. Porque si no, son proyectos aleatorios y termina pasando esto, ¿no? Son proyectos que se tropiezan unos con otros, no salen bien las cosas porque
Además, hablar de tecnología y muchas empresas lo viven, sobre todo cuando quieren meter ERPs o CRMs, ¿cuántas áreas y procesos no se ven afectados? Y Claro. afectan sus dinámicas de trabajo internas, pero ¿quién crees que es el más afectado de todos? El cliente, ¿Cliente? el cliente. Y eso no lo ven. E incluso cuando se diseña software, ¿no? A veces, o se compra software, buscamos resolver problemas internos de cada área, ¿no? Y voy a decir, a lo mejor compras. Sabes que yo tengo ahora mi software de compras, pero para meter las solicitudes de compras nada más los puedes hacer los primeros 5 días del mes. Si no los metes en esos 5 días del mes, se cierra y te esperas hasta el otro inicio de mes, ¿no? Y de Claro. repente cuando necesitas algo, por ejemplo, yo que estaba en el sector salud, pues los insumos son críticos, ¿no? Y no puedes decir, oye, pues es que no, me salió un nuevo proyecto, necesitamos el material ahorita, ¿no? Si no pierdo al cliente, pues no, lo siento mucho, el portal solamente se abre del 1 al 5 de cada mes. Y el cliente, Claro, claro, entonces termina pasando que le trasladamos nuestros problemas al cliente. claro. Y Por él lo supuesto. padece. Y algo muy Claro. importante en transformación digital, Andrés, es lo primero es cambiar el enfoque, poner en el centro a las personas. Y esto aplica para Sí. transformación digital e innovación. Las personas van al centro. Después van los procesos. Esto quiere decir que los procesos hay que adaptarlos a las necesidades de mi cliente. Y al Eso que estás final, diciendo es fundamental. sí, y al final, la tecnología. Así es la transformación digital. Primero el cliente, luego los procesos y al final la tecnología. No es que no sea importante, es que hay tantas que cualquiera se puede adaptar. Y el cualquiera depende del presupuesto que tenga cada empresa, de si tienen un área de TI o no la tienen, si tienen facilidad de colocar un software de manera rápida, cualquier tecnología. Pero ¿qué pasa en las empresas hoy? Muchas empresas hacen esto. Primero ponen al centro los procesos, después la tecnología y al final el cliente. Y el cliente, pues ahí a ver cómo le va, ¿no? Ok, Eso no sí, pasa. claro. Pues cambia el enfoque. Transformación digital es poner el centro del cliente y de ahí gira toda la cadena de valor de todas las áreas que suman para atender al cliente y darle una oferta de valor única al cliente. En ese sentido, yo soy alguien que se nutre de muchísimas frases porque creo mucho que las frases ilustran, ¿no? Y te ayudan mucho a poder conceptualizar a veces las cosas complejas. Eh, yo tengo una frase que utilizo, eh, no es de mi autoría, no recuerdo dónde haberla escuchado, pero entender que la información nos sirve a nosotros, no nosotros a la información, porque en ese sentido, cuando nosotros pensamos que le servimos a la información, entonces es donde creamos reportitis. Tenemos reportitis, tenemos cosas que no nos sirven, ¿no? Entonces es bien importante eso que tú estás diciendo, es las personas al centro. ¿A qué es? Y yo creo que hay un tema bien importante aquí, que ahorita que tú decías esto, yo veo que en estos proyectos de tal tamaño, de tal calado, dirían algunos, de tal envergadura, algo otros, hay un área que debe de estar, y es el área de finanzas. Porque el área de finanzas es el área que te ayuda o que te estorba, ¿no? Cuando el área de finanzas no tiene claro, cuando el área de finanzas primero piensa que su trabajo es decir no a todo, decir no gasto, porque no hay que gastar, es entorpecer porque esto me va a pegar, me va a ayudar para temas de flujo. Cuando tenemos una mentalidad que yo creo que es un poco conservadora o llevando a un poco obsoleta en este sentido, me queda perfectamente claro que los temas de dinero son trascendentales, porque no hay dinero que alcance. Si tú no empiezas a poner techos, límites, bueno, pues van a decir que quieren todos todo, ¿no? Y entonces, pues no se puede. Tampoco podemos trabajar para solamente sistemas, ¿no? O llegan a pedir, a decir, oye, queremos hacer este proyecto y no, a mí me ha tocado ver cuando les cuestiono, oye, ¿y cuál es el beneficio? Pues va a ser mejor para el cliente, me encanta. Pero ¿cómo? Claro. Ayúdame a entender el costo de esto, las ventajas.
Y he visto análisis horribles, arcaicos, hechos prácticamente en servilleta. He visto otros que son donde dicen, es que este producto, este tema va a romper y la va a volar del parque porque va a ser guau. Pero ves y dices, ¿de verdad? No, las proyecciones están hechas ahí, ¿no? Oye, ¿quién hace las proyecciones de los ingresos? Pues sistemas, y sistemas dice, multiplícalo por 1.10 y todo, y ya, hombre. Es tan simple como eso. Entonces, no, no, no. Finanzas es un área, yo creo que es un área, eh, eh, en las juntas, cuando hay juntas de consejo, de cosas, te empiezas a decir, no, es que tengo problemas, es que esto, aquello, tal, 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 rebota y siempre termina en finanzas. ¡Pau! Finanzas no dio dinero, finanzas tal, finanzas tal. Y finanzas siempre empieza a decir, pues, ¿de dónde, no? Entonces, yo creo que finanzas es un área importantísima porque tenemos que empezar por cuáles son los beneficios económicos que nos va a traer esto. Porque entonces empezamos a decidir si estamos para traer el software más caro, si entender que si lo barato sale caro, es decir, compramos el software más barato, el cual nos va a durar 15 minutos y después vamos a tener que comprar otro. O sea, entender esa parte y cómo uno se va involucrando a las áreas de finanzas para ir sobre los avances, ¿no? En este proyecto que te decía que alguna vez tuve la oportunidad de hacer cosas, finanzas era el centro, porque al final, pues todo es dinero, todo es presupuesto, porque a veces establezcamos un presupuesto. En mi vida he visto un montón de presupuestos, pero un montón, y pocas veces he visto presupuestos conscientes. Casi siempre los presupuestos son así de arriba, abajo, ajustalo, derecha. Dices, híjole, y no se cumplen. O, ¿sabes qué? Ya va a acabar el año y necesitamos, si no nos acabamos el presupuesto, el año que entra no vamos a tener porque finanzas nos va a recortar. Entonces, ¿sabes qué? Acábatelo. Entonces, Sí. espérame, espérame. O sea, yo creo que esta mentalidad de esta área de finanzas, de del pasado en la cual están sentados sin saber, sin quererse involucrar en las cosas que hace la empresa, en lo que comercializa, en la información del cliente. Porque si pues yo soy el de finanzas aquí, a mí que me interesa el cliente es que tú con tus procesos le pegas al cliente. Porque tú tienes un sistema para el cual subes tu facturación para tu orden, me queda claro, pero luego cuando hay emergencias, pues no. Y también del otro lado, que yo estoy muchas veces del otro lado, también lo entiendo, porque si tú pones reglas, si tú no pones ciertas límites, siempre está lleno de emergencias. Sí. O sea, y cuando le rascas un poquito a esa emergencia, te das cuenta que 5, 6 de 10 se pudieron haber prevenido, que fue desorden. Entonces, yo creo que hay que encontrar un balance, pero creo que finanzas, en este tema de cuánto va a costar, cuál es el rendimiento, cuál es el retorno, cuáles son estas cosas, pero no solo hacia ellos, sino entender hacia las demás áreas cómo tenemos una cultura financiera para que esto que estamos haciendo nos ayude a crecer como organización, porque de lo contrario, pues se termina sin entender este tema y cuando lo tienes que explicar de manera numérica, las Sí. áreas dicen, no entiendo, ¿no? Hace como un año tuve la oportunidad de estar en una charla con la directora de recursos humanos de Amazon. Y ella hablaba de la importancia de que todos y cada uno de las personas que trabajaban con ellos entendieran la parte de la implicación de finanzas, ¿no? Yo le preguntaba, ¿y cómo haces eso? ¿Cómo haces eso que las empresas hagan esto, tu empresa haga esto? Me decía, capacitando. Pero ¿cómo puedes capacitar a tanta gente? Se capacita a los líderes capacitan a su gente, pero siempre decía, en el tema de entender que los números nos ayudan, porque cuando empezamos a salir de un tema, a mí me ha tocado ver proyectos que inician con bombo y platillo, hacen un kickoff maravilloso y a la mitad se cierra. Y dices, es que no me han entregado, eh, pero ya gastaste, ya invertiste, llámale como quieras en este punto. Muchísimo dinero. No valdría la pena pensar que
¿Cuál es más allá? Entonces, es ahí donde la parte financiera y económica de las empresas impulsa los proyectos, los detiene. Y entonces, en ese sentido, creo que es muy importante a ti. ¿Qué tanto se te dificulta en este tema? ¿Qué tantas dificultades encuentras en las áreas financieras en las organizaciones? Completamente de acuerdo con lo que dices, Andrés. Normalmente, digo, finanzas pues tienen que cuidar el dinero y tienen que garantizar que la nómina se pague, que haya cash flow. Y a veces solicitar presupuesto para tecnología pues es difícil porque sobre todo cuando es tecnología muy cara. Pero volvemos otra vez al no se trata de tecnología. Otra vez, la tecnología está ahí, pero ¿por qué no se trata de tecnología? Lo voy a explicar. Hoy en día las empresas quieren correr de 0 a 100 en un segundo, ¿no? De un día para otro. ¿Y por qué pasa eso? Porque la tecnología ya ganó, ya avanzó muy Claro. rápido. Hoy estaba yo escuchando que la curva de adopción de las tecnologías, antes era, bueno, pues pasabas del Excel al ERP, ¿no? Hoy en día la curva de adopción es, pasas del Excel, pasas a IA, te estás brincando los ERPs y los CRMs. O sea, la gente está adoptando más rápido una IA que un CRM o un ERP. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas, ya este tren ya arrancó desde hace varios años. Se quieren subir tan rápido a la tecnología porque la competencia lo está haciendo o porque está de moda, como decías hace unos momentos. El problema es que las empresas no están preparadas como organización para adoptar las tecnologías. Les cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a pedir software caro o software muy comercial, muy reconocido porque lo usan en empresas ya grandes y está comprobado y garantizado, pero no están preparadas para adoptarlo. Entonces, eso les cuesta mucho trabajo. Yo lo que recomiendo, y la transformación digital, yo creo que es más para pequeñas empresas, medianas en crecimiento, grandes empresas. Ya los corporativos ya tienen una estructura, ¿no? Debieran. Ajá. Entonces, es la gran oportunidad de todas estas empresas de acelerar sus negocios en la transformación digital. Pero esto es cultural. Tienen que aprender a adoptar las tecnologías en todas las áreas y alinearlas a la estrategia, porque no es adoptar por adoptarlas y empezar a poner y poner, ya lo habíamos platicado. Ahora, fíjate algo bien interesante. Las personas podemos adoptar las tecnologías. ChatGPT, Gemini, Claude, Canva, que fue una revolución, ¿no? Todas estas herramientas las personas las adoptamos de la noche a la mañana. Las empresas no. No pueden adoptar esas tecnologías tan rápido como una persona. Ahora imagínate que esas personas que adoptamos las tecnologías somos los clientes de sus empresas. Entonces, ¿cómo es tu organización ágil, flexible, con mentalidad digital, aprovechando tecnologías para entregar la oferta de valor de la propuesta de tu negocio? Pero la primera pregunta hacia los empresarios que nos escuchan es, ¿cuál es la oferta de valor de su negocio? Estás llegando a un punto importantísimo. Porque a veces se vende que la oferta de valor o la ventaja competitiva es que somos una empresa de tecnología. Órale, está bueno. ¿Cuál es tu core? ¿A qué te dedicas? Vendo cajas de cartón. Ah, caray. ¿Cómo quieres una empresa de tecnología, no? O sea, y es que no es que sea mentira, sino como Nubank si tú escuchas al CEO de Nubank, ellos se definen más como una empresa de tecnología que de un banco. O sea, ellos ¿Sí? dicen, con la plataforma y con la visión que tenemos, podemos entrar a cualquier negocio porque ya tenemos claro hacia dónde vamos. Claro, es una empresa con una plataforma de tecnología. Pero, pero el tema es cuando piensas que la computadora o que el sistema o que este tema o que ya todos tomaron un curso de ChatGPT de inteligencia artificial y tienen una certificación, esa es tu ventaja competitiva. Pero tu ventaja competitiva en las empresas es tu producto, tu servicio, qué vendes, Propuesta cuál de es valor. la satisfacción de tu cliente ante eso, ¿no? Yo entiendo que la empresa de tecnología
pues sí, se puede definir como mi ventaja tecnológica mi ventaja competitiva es la tecnología. Claro, pues alguien que hace, que vende software o hardware en específico, ¿no? Pero la mayoría de las empresas no lo hacen. Entonces, esto que acabas de decir, la ventaja competitiva, que muchas veces ni siquiera se tiene bien claro, ¿no? O sea, Sí, ¿por qué haces lo que haces? O sea, sí, por qué ustedes? ¿Por qué yo tendría que comprar? ¿Por qué me tendrán que comprar a mí? ¿Qué hago diferente que hace la competencia? Porque en alguna plática que tú y yo habíamos tenido hace un tiempo, decíamos, es que el software también lo puede comprar tu competencia, ¿eh? El total. sistema, y a lo mejor puede comprar uno mejor que tú. Entonces, anclarte o decir que tu ventaja competitiva es que tienes el software más caro, voy a decir un pleonasmo a propósito, el más mejor sistema Sí, sí, para, para poder, para poder decir esto es lo que nos hace diferentes. Yo lo que he dicho es, y mi experiencia es no, claro. perdóname, pero no. Si tú no tienes bien claro por qué eres tú, cuál es tu estrategia, cuál es la misión, cuál es la visión de la empresa, no desde el punto de vista de que está entrando en la empresa y dice, ahí está. No, 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 no. ¿Cómo la vives? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo se vuelve parte de esta cultura que también iremos platicando, ¿no? Pero Sí, en este tema la ventaja competitiva se vuelve, creo firmemente en algo importantísimo y que la tecnología lo que te ayuda es a poder darle un acelerar, empujón a esto, acelerar, ¿verdad? acabas de decirlo Sí, sí, correctamente, acelerar, ¿no? sí, Entonces, sí. en ese sentido, tú decíamos, nos conectamos con algo importantísimo, es cultura organizacional, porque la cultura organizacional es esto que nos motiva, que nos hace ser lo que somos todos los días para que las empresas, cuando escucho empresas con, nosotros nos casamos con la mejora continua y vas, te paras en una sucursal de algo, nadie te atiende. Nuestro cliente es lo más importante. Tenemos el software y hablas por teléfono y, y toda un serie, te avientas 10 minutos en un menú y no te resuelve nada, nadie, nadie. O sea, Sí. pero ¿de qué me sirve? Y luego cuando vas, no, no se puede. No, no. No, la cultura organizacional, que también tiene que ver con esta resistencia al cambio, a decir También, que yo te quiero preguntar eso, esta resistencia al cambio donde es que siempre lo hemos hecho así. Es que, sí. ¿por qué vamos a cambiar? Yo sé que hay cosas que no deben de cambiarse, porque salen bien. Lo que creo es que tenemos que evolucionarlas, tenemos que actualizarlas. No significa tirar a la basura, porque también en ciertos momentos llegan estos proyectos tan grandes que dicen, vamos a tirar todo lo que hacemos y vamos a crear nuevos procesos. Yo siempre cuestiono eso, es de verdad, nada funciona. Sí, es, Entonces, tú en esto que tú haces, la cultura organizacional, la resistencia al cambio, cómo te ayuda y cómo te perjudica en este tema de la transformación digital? mira, definitivamente la resistencia al cambio es el enemigo número uno de la transformación digital y de la innovación. Mira, algo que no hemos hablado de transformación digital, te platicaba cuando una vez que platicamos, eh, hoy se habla de innovación, transformación digital y agilidad, ¿no? O metodologías ágiles. Claro. Y la verdad es que las tres cosas van intrínsecas. De repente dicen, oye, vamos a hacer innovación y que se pongan unos de ahí de la empresa, armen un grupo que se pongan a innovar. Y el resultado de la innovación es, ay, vamos a hacer una app, ¿no? Entonces que haya Ah, tecnología. claro. Y negocio dice, sí, pero háganla rápido. ¿No? Entonces con agilidad, metodologías ágiles. Y Van finanzas dice, pero háganla barata. háganla barata. Entonces, fíjate, es que es tan rico esto que de repente, contestando preguntas anteriores que me hablabas de finanzas, ahorita que decías de barata, es, cuando hablamos de transformación digital, no es solamente escoger lo más caro, sino
primero es la mentalidad digital, de cómo la gente de las áreas entienden la información para poder explotarla para sí mismos y brindarlas a las áreas de soporte. Pero igual puede ser, empecemos con los procesos en Excel, que todo fluya bien, después sistematizamos o después buscamos software. Otra vez, la tecnología al final no tiene que ser lo más caro, pero empecemos por algo, ¿no? Y la otra que dijiste, y en innovación hay una frase muy chistosa que dice, equivócate rápido, equivócate barato. Oye, nos equivocamos con prototipos en Excel o en PowerPoint o lo que sea. Pues no, no me costó gran cosa, pero estoy validando. Tengo equipos de gente de otras áreas que están colaborando junto con TI, validando información. Pues hazlo rápido y sale barato. No tienes que comprar la herramienta más cara para decir, ching, no, no nos sirvió y nos salió un ojo de la cara y firmamos contratos 5 años. ¿no? Sí, 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 dirían por ahí, parece chiste, pero es anécdota. Exacto. Y lo que me decías de la ventaja competitiva es cierto. O sea, mucha gente dice, pues yo tengo este software o tengo estas prácticas, pero la verdad es que son copiables. Cualquiera lo puede comprar, contratar, puede hacer lo mismo. Pero tus ventajas competitivas es qué tiene tu organización que tu empresa no. La segunda pregunta es, ¿lo puedes blindar? Y la tercera es que las ventajas competitivas normalmente se logran con capacidades organizacionales. Y ahí es donde ya vienen las competencias y capacidades de la gente, de cómo interactúa, cómo resuelve, cómo avanza, cómo da la vuelta. Y es que pasa esto en las empresas, Andrés. Entre más crecen es más difícil. Hace rato decías, ¿para quién es la transformación digital? Yo digo que es para pequeñas empresas, medianas empresas y en crecimiento, porque tienen la oportunidad de moverse rápido y adoptar estas tecnologías rápidos. Entre más grande es el barco es más lento de moverse. ¿Por qué? Claro, por Tiene que supuesto. pasar por N cantidad de procesos. Pero, por ejemplo, hoy las llamadas startups, que son empresas emergentes que se mueven muy rápido, normalmente son muy jóvenes, que órale, le entran, muévele. Oye, ¿qué esto? Pues dale por acá. Y oye, pero pasó esto, pues vamos a hacerle por allá. No hay uy, no tienes que esperar a la aprobación de finanzas o al de calidad. Se mueven rápido. Y las Creo que empresas, también una de las cosas que tienen es que son las personas que trabajan en estas startups son personas multitarea, ¿no? O eh, sea, lo mismo hacen una que otra. Entonces, en ese sentido, ayudan a que sea realmente ágil, porque no tenemos que esperar a que llegue el encargado de mover el teclado para moverlo. Decir, "Oh, muévelo tú, por favor. No, no ¿cómo? puedo porque no soy el encargado". Entonces, qué burocracia, ¿no? Las Exacto, instituciones financieras eso es lo que han tenido durante muchos años. Son instituciones que por su propia naturaleza tienen que ser muy rígidas, tienen que ser empresas muy blindadas por todas las cosas, ¿no? Sin exacto. embargo, creo que a lo largo del tiempo lo que ha sucedido es que se han estancado y entonces cuando llegan empresas que rompen paradigmas como Nubank, dicen, "Ah, caray, ¿no? Y pasó hace muchísimos años cuando el negocio de las terminales punto de venta solo era de una empresa o de dos empresas y llegan las terminales accesibles para el público y rompen el mercado, ¿no? A las Porque tiendas ya te cobran con tarjeta. ya todo mundo, claro, Entonces, eso que era un negocio de dos, exacto, ya ahora es un negocio de cualquiera. exacto. Y entonces, las empresas tienen esta oportunidad. ¿Cuál es el problema? El cambio. Hay que cambiar. Y la verdad es que yo creo que eso es lo más fuerte de romper porque también se requieren ciertas habilidades y competencias que la gente tiene que aprender. Digo, hoy se escucha mucho que la IA va a acabar con los empleos. Muchos dicen que no, otros dicen que sí. Yo la verdad lo que veo es que sí, puede ser. Sí, Pero no quiere decir que las empresas tengan que despedir gente. Yo lo que creo es que las personas tienen que aprender nuevas competencias y habilidades para hacer algo diferente. Hoy completamente de tenemos que acuerdo ser contigo. más humanos que nunca, porque ahora todo lo Claro, podemos hacer con IA, claro. pero tenemos que desarrollar estas habilidades para llevar nuestras organizaciones a resolver otro tipo de cosas. Y el efecto que pasa si no nos subimos a la transformación digital, te decía yo, el tren ya arrancó, ¿eh? Y va 400 kilómetros por hora, porque es el tren bala, va muy rápido.
subirnos así de golpe va a estar difícil. Hay que hacer algo para medio alcanzarlo. Vamos tarde, muchas empresas van tarde. ¿Qué va a pasar y qué ha estado pasando? Y lo acabas de comentar. De repente puede aparecer un nuevo competidor de tu empresa, de sus empresas, que ni siquiera tenían en la mira y que de repente es muy ágil, muy fácil, da aplicaciones, da una atención excepcional a sus clientes, más rápido, mayor alcance en el país y de repente nos quedamos así, nomás viendo cómo lo hicieron y por más que queramos correrle, no lo vamos a alcanzar. Y hay muchos ejemplos, ¿no? A lo mejor los muy trillados, Uber, pero Uber es un caso excepcional, porque al principio Uber era como los taxis. Pues sí, pero Uber también ya es banco. Pues sí, pero Uber también ya te trae los mandados. Pero Uber también ya te trae la comida, ¿no? Airbnb, que han tronado industrias. Digo, yo estuve en el sector salud, en laboratorios clínicos, y de repente vimos que Walmart en México ya iba a abrir laboratorios clínicos. Walmart. Pero si Walmart, a lo mejor lo más que veíamos eran los consultorios y farmacias que tienen. Ah, bueno, pues ahora ya abrieron consultorios clínicos y también ya abrió Walmart Pets, ¿no? Para las mascotas. Y tiene su negocio de click and collect y tiene varias líneas de negocio con modelos de negocio diferentes. Entonces Claro, uno dice, no, no me va a salir competencia porque mi empresa lleva 50 años en el mercado. Sí, con prácticas de hace 50 años. sí, Entonces, sí, claro, por ese es supuesto. el reto que tienen las empresas y empresarios y directores, fundadores de negocios, de realmente cambiar esto. Y sí, sí va a haber resistencia al cambio, pero por eso es que la transformación digital empieza desde la dirección. Si las direcciones no están convencidas de hacer cambios y subirse a este tren, el negocio puede continuar, pero no vaya a ser que de repente se aparezca un nuevo competidor o de repente hasta un proveedor se vuelva tu competidor. Claro, Porque la claro, tecnología es más accesible que nunca hoy en día, más accesible que nunca, y con ChatGPT más. claro, claro. Programadores que ya están así, bueno, estaba escuchando que en Google, en Amazon, en Microsoft están despidiendo miles de programadores que son reemplazados por la IA. No sé si esa sea una de las respuestas para quien dice que no se van a perder empleos, ¿verdad? No, Pero está pasando, está Yo, pasando. yo creo que sin duda se van a... Yo soy un poco de los que me resisto a decir, a pensar que esto va a matarnos, ¿no? Y mira Ah, que vengo de una generación donde Terminator, donde Matrix, donde todas estas cosas me enseñaron que Hollywood me ha enseñado que la inteligencia artificial nos va a matar. Bueno, a mí y a muchos de una, de una generación, ¿no? Yo creo que esto, no, esto es una puerta, y tú lo decías, para generar nuevas habilidades. Y no se trata solo de aprender a hacer cosas, sino cómo implementarlas, ¿no? Escuchaba hace poco una entrevista con el director general de NVIDIA respecto a que en los próximos años vendrán la aplicación, porque hay una limitante física de poder desarrollar cosas, ¿no? Tiene una limitante física para seguir creciendo y una limitante burocrática de reglas para poder seguir, pero sí, que viene la aplicación. Entonces, tú decías, haz algo al rato bien importante, estas habilidades, cuando tienes al centro al cliente y entiendes que muchas personas siguen queriendo y necesitan tener contacto con una persona, que alguien que los atienda, no un, dígame sí, dígame no, válgame Dios, ¿no? O sí, sea, este tema se vuelve bien importante y creo que esta habilidad no solo deberá ser en si eres mejor mejor o programador, no, porque pues hoy todavía las inteligencias cada día avanzan, siguen teniendo alucinaciones, llaman los expertos, pero van que vuelan para hacerlo y que llegar a un punto en que lo que se hace de la pantalla hacia adentro de la pantalla, no lo vamos a hacer mejor que ellas, sin ah, duda. Pero lo que sí creo que tendremos a hacer es la diferencia entre ser el interlocutor de eso que está saliendo a la aplicación y al tacto de las empresas, ¿no? O sea, el decirte cuáles son los pasos
de hacer una transformación digital, pues tú podrías decir, pregúntale a ChatGPT, hágalo. Ajá, y ahora convence a las personas de que lo hagan, entiende sus motivaciones y busquen cosas, ¿no? Entonces yo creo que esto es bien importante, el hecho de poder tener claro este tema de liderazgo de la parte de dirección y de las distintas áreas de negocio, de las distintas funciones de las personas para ir haciendo que esto encamine hacia adelante. Porque de repente yo recuerdo hace un tiempo cuando empezaron las cajas en un autoservicio, empezabas a cobrarte tú solo, ¿no? Ibas y la cajera te atendía con una cara y con unos modos que después decías, ¿sabes? Por evitarme esa cara y esos malos modos, voy a aprender a usar y me voy a autocobrar. Yo decía, ¿qué no se están dando cuenta que ellos mismos están haciendo que la gente decidamos ir para allá? Exacto. O sea, pero creo que eso es parte bien importante de la cultura de liderazgo, de este sentimiento de necesitamos todos jalar para el mismo lugar, ¿no? Entonces, Sí, y esto se vuelve también parte entonces de decir, bueno, pues entonces ya no lo vamos a hacer. Espérame. No te vas a subir, lo has dicho varias veces durante esta plática. Esto ya arrancó. ya arrancó. Y lo que sabes que pocas veces escucho es, ¿cuál te va a ser el costo de no subirnos a esto? ¿Cuál va a ser el costo? Yo tengo amigos que dicen, esto de la inteligencia artificial, que no, yo espero jamás poder utilizarlo. Yo volteo y digo, si te vas a morir mañana o hoy, a lo mejor sí, pero si no, o sea, empieza a entenderlo. Es como esta crítica generacional hacia los nuevos chicos que a todos les llaman millennials, a todos, ¿no? O sea, ya no si son centennials, no, todo el mundo los dice millennials, ¿no? Pero Sí, bueno, donde tienen exigencias muy válidas, mi opinión, las tienen. No vivir en las empresas me parece excelente. Que no les sí. pagues horas extra con pizza me parece también loable. Que tengan tiempo me parece excelente, ¿no? Calidad de vida. Calidad de vida, ¿no? Cosas que a lo mejor a nosotros, cuando empezamos a trabajar, se nos olvidó esa parte, ¿no? Porque teníamos otra visión. Ujú. Pero en este tema, donde empezamos a decir, oye, ay, no, qué difícil es esto, ¿sabes qué? Mejor no lo hagamos, mejor, en vez de subirnos a la transformación, mejor vamos a ponerle florecitas al portal y ya. En tu opinión, en algún momento los, los dueños de empresas, cuando te contratan, cuando contratan a la empresa, te llegan a preguntar este tema de, bueno, ¿y cuál sería el costo de no hacerlo? ¿Es común eso o solamente vive en la mente de ciertas personas el tema de el costo de no hacer algo? ¿Cuánto cuesta no hacer algo? No, es muy buena pregunta. No lo preguntan así. Normalmente, cuando quieren ocupar una tecnología, sobre todo ChatGPT, inteligencia artificial o transformación digital, cuando uno les pregunta, oye, pero ¿por qué lo quieres hacer? Para vender más. Bueno, sí, todos quieren vender más, ¿no? Entonces, volvemos al tema de la ventaja competitiva y propósito. Pero esa pregunta que haces es muy interesante. ¿Cuál es el costo de no subirse a la transformación digital con todo lo que hemos visto que conlleva? Mira, normalmente esto si se lo preguntamos a una empresa ya consolidada de unos 25 años para más de vida, te van a decir, es que mi negocio está bien, mis problemas son de otra índole. Vendemos bien, pero la pregunta a ellos es, ¿y sabes cuánto estás dejando de vender por no estar ofreciendo diferentes canales de atención, un servicio excepcional a tu cliente? Tal vez a lo mejor hay un nuevo mercado que no has visto, que tú puedes cubrir muy bien. Ahí es donde ya no se ve, porque no se mira, porque pasa algo en las empresas, están sumergidos en resolver sus propios problemas internamente. ¿Por qué la competencia voraz? Por guerras de precios, por lo que tú quieras. Están internamente, trabaje, desgastándose y no hay equipos que estén dedicados a ver qué otra cosa se puede hacer o qué nuevos mercados pueden abrir. Normalmente se lo dejan a ventas o a marketing, pero como organización, el core del negocio, ¿qué más puede hacer? Y volvemos al ejemplo de Walmart, ¿eh?
sea, Walmart no se quedó solamente como tienda de servicios. Tiene diferentes líneas de negocio porque ya tiene equipos haciendo lo mismo con Uber, Bank y todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con las empresas. Entonces, no están viendo las oportunidades que están dejando ir porque el entorno está cambiando y las necesidades del cliente están cambiando. Y la otra más importante, como no están dedicados en transformación digital a hacer una eficiencia operativa, seguramente hay mucho dinero que se está gastando internamente que ni cuenta se dan. Ok. Tres nombres de empresas que se me viene a la mente. Corrígeme si estoy equivocado. Pero empresas que no históricamente estamos bien, no necesitamos más. Blockbuster, Sears o Sears, como le digas, ¿no? Y la famosísima Kodak. Sí, O sea, empresas monstruos, líderes en su segmento, codiciadas, envidiadas, hoy prácticamente sepultadas. O ya sea, está movido. están en el olvido, ¿no? Entonces, dejar de hacer cuesta, te Sí, lo pongo así, ahí está. Son los de los métodos, los más famosos, pero pues, si le rascáramos sería, wow, sería interminable la lista de empresas que no estuvieron a la altura, ¿no? Y que empresas que tuvieron que tuvieron esa visión de decir, es que tenemos que hacer algo, ¿no? Y exacto. no nos vamos con los monstruos, ¿no? Porque, bueno, pues los monstruos que tienen dinero y dinero de sobra para poder hacer y tener Pero áreas específicas diseñadas a hacer transformación digital, no dices, oye, cuidado, creo que lo hemos hablado a lo largo de esta plática varias veces. déjame La ponerte dos transformación ejemplos. digital no solo es para las grandes empresas, es para las pequeñas, para las medianas, para las empresas maduras, ¿no? Déjame ponerte dos ejemplos, porque también la transformación digital es para las grandes empresas y corporativos. Voy con el primero. Y aplica para chicas y grandotes. De repente dice, oye, vamos a subirnos a la transformación digital. Y alguien dice, vamos a vender en línea, ¿no? Eso es transformación digital. Y a lo mejor este ejercicio va a ayudar a reflexionar todo lo que platicamos. Entonces ya le hablan a TI, marketing, se levanta el portal, se hace todo el e-commerce, se abre, ¿no? Y de repente, yo hace 2 años, en uno de los Buen Fin, la Profeco sacó en su revista un análisis de, el título era ¿Cumplen lo que prometen? Hablando de las tiendas digitales o los e-commerce pues lo voy a decir, pues está publicado, ¿no? En el de Claro. Profeco, Palacio de Hierro, Walmart, Liverpool, Amazon, Mercado Libre y creo que por ahí estaba la Comer. Y entonces hicieron la clasificación de qué punto se evalúa pues la Profeco, ¿no? Que normalmente evalúa que se cumplan las promesas para el cliente, o sea, la propuesta de valor, que llegue en el tiempo prometido, que pueda yo cambiar si no me gustó el producto, o que lo pueda devolver, ¿no? Pero que me lo cambie no lo pueda devolver, que llegue en buenas condiciones, ¿vale? Y ahí, si pueden buscarlo, ahí viene en qué falló cada uno. Por ejemplo, Liverpool y Palacio de Hierro tenían algunas fallas. Y Amazon y Mercado Libre, pues ya sabes, hasta el top. Me acuerdo de las de Palacio de Hierro, no llegaba el producto a tiempo. Entonces de repente dices, a ver, si dijimos que era transformación digital y que ya estábamos en la transformación digital, ¿por qué no me llegó mi producto a tiempo? Entonces, ¿tiene que ver solo con la tecnología? No, tiene que ver con la logística. Oye, que mi Con la cadena de devolución me la suministro. hagan rápido. Eso tiene que ver con las políticas de finanzas de que hagan la devolución al instante o por lo menos al día siguiente, no en 15 20 días. Oye, que pueda cambiar rápido, también tiene que ver con políticas. Y la otra pregunta relacionada a lo que decíamos de las empresas grandes y grandotas. ¿Todos ellos tienen las capacidades financieras de hacer lo que quieran en inversiones tecnológicas y de logística y de procesos? Pero hay algo que a lo que voy con este ejercicio es que se trata de alinear los esfuerzos para que la transformación digital de cara al cliente se cumpla la propuesta de valor.
con logística, con políticas de devoluciones, con procesos rápidos, con una buena atención de... Tú has hablado a Amazon, al servicio al cliente, son buenísimos. Hablas molesto y Nunca he hablado, pero sí he escrito. tranquilo. Sí, la verdad es que son muy buenos. Entonces, todo lo que acompaña en procesos y la propuesta, la cadena de valor para ofrecer la propuesta de valor es de la organización, es humana, es cultura. Lo que está enfrente es tecnología. Claro. Ese era el primer caso que te quería poner. Y la otra es una pregunta. ¿Será que las tecnológicas gigantescas requieren transformación digital? No, yo creo que por supuesto que sí. O sea, te diría por supuesto que sí. O sea, yo entendiendo hoy lo que estamos diciendo, transformación digital no es la compra de un software, no es la implementación de un nuevo proceso, es, es marcar yo diría, no sé si estoy en lo correcto como lo estoy entendiendo, es una forma en que las empresas deciden vivir ahora. Deciden vivir y casarse con la mejora continua, porque esta es una de las frases que usamos mucho. Hay que casarse con la mejora continua para la generación de valor. Sí, Órale, eso yo siempre digo, eso es todo y nada. fíjate Es que transformación digital, es un proyecto que inicia, que no tiene fin, que va creciendo conforme a tus posibilidades, que va creciendo como parte de, y no tiene fin porque el mercado no tiene fin. cambia. O sea, Ay, eso cambia y tú tienes que ir adaptándote a las cosas, reitero, en este tema donde a lo mejor usas el RP más básico que puede existir. ¿No? sí, También creo que en esta parte, creo que a veces las empresas tardan mucho por querer crear su propio RP o su propia tecnología cuando no son empresas de tecnología. Y entonces eso hace que las lleve pues mucho más atrás, ¿no? Porque cuando ya sale el desarrollo, pues el desarrollo es obsoleto. El desarrollo no es compatible con lo que las necesidades, ya cambiaron las necesidades. cambia. Por eso también yo recomiendo mucho el decir, no gastes en eso. O sea, no gastes tu tiempo en eso, busca cuáles alternativas. Me queda claro que hay empresas de tal especialidad que no existe. Y cuando eso lo he Eh, visto, les he dicho, ok, pero es que tu limitante no es la zona o el estado en el que vives, es el país, es el continente, es el no, mundo en el que tú vives para saber que a lo mejor hoy la solución está en Australia. Pero entonces tenemos que buscarlo para sí, poder hacerlo. O sea, eso es clarísimo. Vivimos en un mundo globalizado desde hace décadas y a pues sí. veces se nos olvida que las soluciones no deben de venir solamente de la mesa en la que estamos. Entonces, yo me gustaría ir cerrando esta plática porque si no nos vamos a seguir aquí horas. O sea, me gustaría ir cerrando en este tema de la transformación digital, que tú pudieras darnos en tu experiencia, en toda esta larga experiencia, es cómo podríamos concluir con la parte de la transformación tecnológica y digital. Sí, mira, te decía de la pregunta si creemos que una tecnológica de las gigantes necesita transformación digital y a lo mejor sirve para cerrar. Nada más y nada menos que Microsoft. Pasó por Ok, un proceso de transformación, vamos a decir, digital. Y hay un libro que documenta todo eso. Ojalá ok. todos los que te escuchan puedan leerlo. Se llama Oprime Refrescar. Oprime a refrescar. Oprime Refrescar. Oprime a refrescar. Es una especie de biología de bibliografía de Satya Nadella, el actual CEO de Microsoft, de cuando él entra y toma la dirección de Microsoft. Él le tocó vivir un cambio cultural de una empresa tradicional a una empresa, vamos a decirlo actual, ¿no? Ya con a crear las nubes, todo este rollo que hoy ya vivimos, ¿no? Y él habla muy bien ahí de todas las cosas que tuvo que pasar y cómo tuvo que gestionar un cambio de pensamiento desde su dirección hasta la fecha. Ya lleva muchos años allá en la dirección de Microsoft, pero es un ejemplo de que sí, también las empresas, aunque sean tecnológicas, y sobre todo esta que ya lleva muchísimos años, tuvo que pasar por un proceso de transformación. Ok. Pero, ¿Sabes? sí, Esto que tú dices me gusta porque a veces pensamos que estas empresas insignia,
ya es parte de ya es parte de su ADN, ya es parte de su filosofía. Eso ya no debería estar haciéndolo como parte de una reflexión. Ya ellos ya deberían de, uno piensa, desayunen, coman y cenan transformación digital. No, la ¿no? respuesta es no, porque llega el punto en que te sientes tan seguro, tan segura en tu nicho, que dices, pues tranquilos, ¿no? Y cuando te das cuenta ya pasaron 2, 3, 4, 5 años y llegó alguien, ¿no? Sí, Entonces, es muy buen algo que libro. tú quieras comentar es, mi estimado Quique, para poder cerrar la plática del día de hoy, algo que no hayamos dicho, que tú sientas que es importante que la audiencia que nos ve, que nos escucha, deban de considerar o no considerar. Claro, no, la verdad es que sí es importante subirse ya al tren de la tecnología o de la transformación digital. Esto está cambiando rapidísimo, pero sí tener en mente de que la transformación digital es más, es un tema más de estrategia, de cultura, de gente, de liderazgo. Las tecnologías están, las tecnologías van y vienen y cambian, pero lo que necesitan tener las empresas es tener la capacidad pues de accionar a los entornos cambiantes, a las necesidades del cliente, o de buscar cubrir lo que nadie más cubre. Pero esto, la transformación digital es un habilitador, las áreas de TI son un habilitador para esto, pero la transformación es de la organización, no de las áreas, solo de las áreas de tecnología, es toda la Sí. organización. Tiene que estar muy bien alineada con la estrategia para poder lograr estos cambios y tener una organización, vamos a decirlo, viva. Es que todas las organizaciones son vivas, pero una organización viva que responda al cambio de una manera ágil, flexible, que se permitan equivocar y hacer cambios, porque este es un camino largo, no es un camino sencillo, pero tiene que ver más con gente. Bien. Mi estimado Quique, para quien te quiera buscar, quien quiera contratar los servicios, ¿dónde te pueden encontrar? Te doy mi correo, enrique@thinklink.mx, a ver si lo puedes poner ahí Sí, porque claro, por supuesto, lo vamos a poner aquí sí, y sí, y te pueden encontrar en LinkedIn o LinkedIn, como le digan, sí, y también vamos a poner la página de la empresa para que pues cualquier cosa que tenga que ver con transformación digital puedan encontrarlos. Quique, te agradezco enormemente esta charla. La verdad es que ya no es la primera vez que platicamos y la verdad es que es siempre un gusto poder platicar y conversar contigo de este tema tan importante. ¿Sale? Muchísimas gracias. al Mi nombre es contrario. Andrés Rodríguez Leo. Les agradezco que hayan estado con nosotros el día de hoy en esta charla y recuerden, juntos hagamos que las cosas sucedan.